Número 84, hermanos. Uno más, hermanos. 16. Número 93 y yo creo después cantamos el otro. Número 93, hermanos.
¿Los niños salen? Los niños van a salir, hermano. Oye, Luigi, ¿tienes el otro micrófono? Divina juventud. Bueno. Buenos días, hermano. Dios los bendiga. Buenos días, Gracias a Dios que nos permite estar de nuevo aquí, delante de Él, en su presencia, para adorarle y glorificarle su santo nombre. En esta mañana, quiero hablar un poco ahí en Romanos capítulo 11. Antes de proseguir con este capítulo, obviamente lo que hemos estado hablando, sí es muy complicado el tema de entenderlo, porque sí se ocupa hablar un montón de cosas. La verdad, hermano, lo hago con la mejor intención, se los digo, Dios sabe mi corazón. La intención es que ojalá me puedan entender, ojalá puedan poner también de su corazón un poco. Hoy traje unas cartulinas para tratar de explicar y poner algunos ejemplos. De verdad es la mejor intención para entender el tema que es la elección. Este tema es muy importante entenderlo, hermanos, porque acuérdense que Dios nos dejó un gran encargo, y es el evangelismo. Y no sé si me quieran apoyar unas 2 o 3 personas que puedan pasar para que me ayuden a detenerlos, porque no tengo... Los que gusten, hermana. ¿Sí? Cuando le diga lo voltea, hermana. Ahorita sí, ándale así. Póngase de este lado, hermana, por favor. No, así. Así, hermano. Tú, brother, agárrate. ¿Alguien más puede pasar?
A ver, hermano, ya viene el hermano Juan. A ver, hermano, vamos a empezar con este. Gracias, hermanos. Ahora sí, deje saco el acordeón. Bueno, de este lado, a ver, hermana, ¿se puede poner aquí, por favor? De este lado puse una cartulina que dice: yo sí soy predestinado o elegido. De este lado puse una cartulina que dice: yo no soy predestinado o elegido, que también se conoce en el calvinismo como la doble predestinación, que es predestinado para condenación. Estas aseveraciones las hace el calvinismo ¿en base a qué? En base a versículos que dice que hay una preelección. Entonces ellos dicen: si tú eres preelegido para vida eterna, también hay preelegidos para condenación. Pero vamos a ver ahora lo que dice la Biblia. Hay una parte que se llama Evangelio, Buenas Nuevas. ¿Alguien me puede apoyar leyendo el versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11? La verdad, hermanos, este tema es muy, muy largo porque hay muchísimos versículos que analizar. Pero vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 11, si nos pueden acompañar. A ver, brother. Dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Primeramente, esta cartulina se ve muy bien de este lado, porque se aplica la salvación que trae a todos los hombres. Ahora, hermano, ¿te puedes cambiar de este lado? ¿Cómo se ve esta cartulina en base a este contexto? Yo como lo veo, es que esta persona recibió una mentira, porque no trae salvación a todos los hombres. Él no fue predestinado ni elegido, y por lo tanto este versículo es una mentira, porque dice que Jesucristo murió por todos. Lo dice Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Ahora, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Alguien que me pueda apoyar con este versículo. Amén. Adelante, hermano. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así es. A todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo no puede aplicar para esta persona que no es predestinada. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente Dios no lo puso en su contexto, en una elección, y este versículo sería otra mentira para esta persona. Ahora, existe una explicación calvinista, y yo la sé porque, le digo, yo fui calvinista mucho tiempo, yo pensé como calvinista, y es que Dios vio quién iba a creer y lo predestinó. Pero caeríamos a un círculo que no para, porque entonces sí dependió de la persona, no dependió de Dios, porque Dios se fijó quién iba a creer y quién no iba a creer, y entonces lo predestinó. O sea, es un círculo que no termina. Ahora, dice la Biblia, ciertamente, hay varios versículos donde dice que Dios no hace acepción de personas. Eso también lo puedes leer en Romanos. Ahora, estos versículos que tenemos de este lado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver. ¿Alguien me puede apoyar con 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4? También, hermano, hay que analizar que Dios da la posibilidad de que la gente se puede salvar por medio del testimonio. ¿Qué es esto? Dice la Biblia: si las mujeres se sujetan a sus maridos y los demás miran este testimonio, puede ser que los ganen. Y en 1 Corintios capítulo 7 dice: si la mujer se queda con su esposo, puede hacer a este salvo, o viceversa. Si este se queda con su esposa inconversa, lo puede hacer salvo. O sea, hay muchos versículos que nos hablan que hay una verdadera posibilidad latente para el inconverso de poder creer. ¿Qué dice el versículo, hermano, por favor? Dice 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ok, aquí en este lado, pues sí aplica este versículo. Quiere que todos sean salvos. Ella es predestinada, elegida, y ella ha sido salva, ¿verdad? Nada más basta que escuche el Evangelio
y tarde o temprano va su conversión. Hermano, ¿te puedes pasar de este lado, por favor? Aquí, sigue, aquí en medio, hermano. ¿Cómo queda ese versículo con esta persona? Dios no lo predestinó, ni lo eligió. Ese versículo, ¿cómo queda? Como una mentira. Él no quiere que todos sean salvos, solamente los que están de este lado. Porque los que están de este lado pasan a ser olvidados, pasan a ser apartados para condenación. El siguiente versículo, Juan capítulo 6, versículo 40. A ver. Menciona la palabra de esta manera, Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, que todo aquel, escuche esta palabra, todo aquel. En ningún momento hemos leído ninguna palabra que diga que mi elegido o mi predestinado. La semana pasada hablamos de los predestinados, ¿dónde están? Pero ahora es del elegido. Dice que todo aquel que vea al Hijo, crea, que tenga vida eterna. Es una invitación abierta de Jesucristo a la humanidad. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Alguien que me apoye, por favor. Ok, ¿quién? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Amén, hermana, adelante. El Señor no tarda sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense lo que dice la última parte de este versículo: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando de el apóstol, hasta da el contexto, no parece que está tardándose, pero dice, no es que se esté tardando, es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, este versículo, ¿cómo queda con esta persona? No encaja. Sencillamente, hermano, no encaja, porque estamos hablando que entonces Dios está mintiendo. Dios dice, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿sabes qué? A ti no te elegí, tú no eres predestinado. Eso es una mentira, por donde quiera que le hay. ¿Sí me entienden? O sea, cuando Dios dice que quiere que todos sean salvos, ¿es verdad o es mentira, hermanos? ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que a mí me está diciendo la verdad Dios, ¿verdad? Tú dices, oye, pero ¿cómo entonces somos elegidos? Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, hermano, puedes pasarte de este lado. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está, hermano. Si ella fuera elegida, una pregunta, ¿necesita arrepentirse? Porque también entra por este lado. Vamos a suponer que hay un predestinado y él es terco, no ha sido cambiado, no ha sido cambiado. Por ser predestinado, es necesario que tome el arrepentimiento, es necesario que tenga un acercamiento con Jesucristo. Obviamente en el calvinismo no. En el calvinismo el predestinado y elegido va a ir con Dios sea como sea, tal como sea. Obviamente te dicen, no, va a haber un momento donde su vida va a tener un impacto, va a llegar Cristo, te va a salvar, etcétera. Pero es lo que llamamos el fatalismo, la cita que tenemos a fuerzas. A fuerzas, no es voluntario, es a fuerzas. Ahora, el último versículo, Hechos capítulo 17, versículo 30. Otro versículo que también tendría que ser una mentira en esta manera de pensar. Dice, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Este llamamiento de Dios sería simple y sencillamente otra mentira. Porque a Él no le interesa que todos se arrepientan, solo los de aquí.
Y a los que escuchen el Evangelio, con este versículo sería una mentira para él. Para esta persona sería una mentira toda esa lista de versículos y más, hermano. La verdad es que no los voy a anotar todos por causa del tiempo. Ahora vámonos a otra parte. Ahora sí vamos a lo bueno. ¿Cómo Dios nos elige? A ver, Landy, si quieres hacia allá, puedes ponerla acá. Hermanas, ¿pueden voltear sus cartulinas? Ahora sí, vamos a ver cómo es que hay una persona condenada y cómo es que hay una persona que está elegida y predestinada. La predestinación, como yo les he dicho y lo hemos afirmado por medio de las Escrituras, la predestinación y la elección está solamente por medio de Cristo. Y la condenación es por los siguientes puntos. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado por no creer. Si una persona niega y no cree o es incrédulo a la palabra, es un motivo de condenación. No hay motivo por no ser predestinado. Esto no existe en la Biblia. Después dice por no obedecer al Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículo 16: mas no obedecen a nuestra palabra o al Evangelio. Después de que dice, hay que ir y predicar el Evangelio, dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego dice, mas no todos obedecen al Evangelio. Por no obedecer es otra causa de condenación, ¿sí? Y otra más es por pecados. Dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos, de la gloria de Dios. Sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es un punto para analizar. Póngase a pensar esto, hermano. Si usted es predestinado, aunque esté en pecados, usted está en la gloria, porque ya está en el pensamiento de Dios. Mire, estar en el pensamiento de Dios no es cualquier cosa. Es el ser más potente del universo. O sea, no es que yo te esté pensando, es que Dios te está pensando. Y si tú eres predestinado antes de la fundación del mundo, yo no estoy diciendo que este versículo no existe, sí existe, pero solamente es en Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, Él te predestina en su plan, porque todos entramos a este plan precioso. Yo soy predestinado y elegido en Cristo. Ahora vamos a ver esto. Efesios 1, 4 y 5. Esto vamos a leerlo. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo, donde vamos a encontrar las palabras claves que debemos analizar. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, dice en el 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese, tal vez no se fundaba el mundo y ya nos había escogido. La pregunta es, ¿en quién? En Él. ¿Quién es en Él? Cristo. En Cristo. Sin Cristo, ¿sabes dónde estamos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Si el día de ayer esta persona no había creído, ¿estaba dónde? Muerta en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Pero llega Cristo, cree el Evangelio, y luego ¿qué hay? Una elección desde la fundación. Tú dices, oye hermano, pero entonces sí lo predestinó. No, cuando llegaste a Cristo recibiste esa bendición, así como recibió la bendición de ser glorificado. ¿O alguien de aquí ya fue glorificado, ya se subió al cielo y ya regresó? No, hermano, pero ese es futuro, hermano. Sí, el otro es pasado, hermano, y Dios no habita ni en el futuro ni en el pasado. Dios está en un lugar eterno, donde el tiempo no le afecta. A mí me afecta el tiempo. Cada vez estoy más gordo, más viejo, con más canas. Eso me afecta a mí, pero a Dios no le afecta. Él está fuera del tiempo. Entonces, ¿lo voy a meter al tiempo como yo vivo? Como el mundo se hizo hace 4,000 años, entonces lo bajamos a Dios y decimos, no, Él predestinó aquí abajo, en el tiempo. No, hermano, Él predestinó en la eternidad. Amén. A Dios no lo vamos a meter en un cronos, en un tiempo. ¿Sí me entiende? Dios habita eternamente en este lugar que no tiene tiempo.
Por eso dice que somos escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Otra vez la palabra mágica, Jesucristo. Sin Jesucristo eres adoptado. Ahora, fíjense esta palabra curiosa, porque también el calvinismo truena la adopción. En la adopción puede haber alguien predestinado que pueda ser adoptado. ¿Te imaginas llegar a un lugar donde están los niños, a un orfanato, y decir: yo te predestiné a ti, tú eres mi hijo? Esto no es adopción, ya está predestinado, ya es su hijo, desde la eternidad ha sido su hijo. Pero entonces la palabra adopción, ¿qué significa? Que tomas a alguien que no es tu hijo y lo haces tu hijo. Por medio, aquí, ahora sí viene la pregunta, ¿por medio de quién somos adoptados, hermano? De Cristo, nada más. Yo no puedo ser adoptado sin Cristo. Sin Cristo, como dice Efesios 2:12, yo estoy sin Dios en el mundo, sin esperanza y sin promesas. Sin promesas. ¿Cómo puedo yo ser sin promesas si yo ya soy predestinado? Solo basta que llegue algún momento y ya las tenía yo, pues ya estaba en la mente de Cristo. Es lo que le digo, hermano, estar en la mente de Cristo no es cualquier cosa, es todo. Si yo estoy en la mente de Dios, hermano, créemelo, yo estoy vivo. Si Dios me está pensando, es lo mejor. Por eso la Biblia dice que somos ahora conocidos por Él. Ahora vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿sin Cristo tenías condenación? ¿Sí? ¿Un predestinado sin Cristo tenía condenación? En la lógica de la predestinación no había de qué preocuparse. Algún día iba a llegar a la predestinación, iba a llegar, Cristo a su vida. Realmente nunca hubo condenación para él. ¿Por qué? Porque ya era una predestinación. Es un fatalismo, hay que entender las palabras. El fatalismo es algo inevitable, es predestinado. Esto es. Entonces, este versículo pasaría a ser fútil. Ninguna condenación hay. O sea, sería inútil. ¿Para qué nos dice eso el apóstol si yo ya era predestinado? Porque sí es verdad, hermano, yo era condenado, yo iba derechito al infierno, pero llegué a Cristo, o Cristo llegó a mi vida, y entonces ¿qué? Ya no tengo ninguna condenación. Ahora sí, vámonos al tema de la elección. ¿Cómo Dios elige a sus hijos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer esto, hermano. Ojalá esté siendo claro, hermano. No, le digo, yo sé que es complicado para algunos, para mí fue muchos años complicado, y la verdad doy gracias a Dios que ahora todos los versículos a mí de verdad me coinciden, me concuerdan. Dice la Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Mas nosotros debemos dar gracias, o siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación o salud. Y luego dice, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. ¿Cómo Dios te escoge, hermano? ¿Por la predestinación o por la fe? ¿O por la santificación del Espíritu? Usted lee este versículo, dice, por es una palabra que nos indica que hay una causa de lo anterior. Dice, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Sin santificación del Espíritu y sin fe, ¿hay escogimiento? Yo creo que no. Ve ahora el siguiente versículo, ahora los llamados. Dice, no, pero también hay llamados, hermano. Dice, a lo cual los llamó,
por nuestro evangelio. ¿Cómo somos llamados? ¿Somos llamados a dónde? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para salvación. Tú dices, ¿cómo fui llamado, hermano? Por el evangelio. El evangelio es las llaves que le dio el Señor a Pedro para que todo el mundo pudiera entrar. Estas llaves para que llegaran a la salvación. El medio, hermano, siempre ha estado en la fe. ¿Cómo fue salvo Abraham? Dice Romanos 4. Por medio de la fe. Ahora, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, ya no lo voy a leer porque ya lo habíamos leído. Dice, a los que conoció, ¿quiénes son los que Dios conoce? Todos los que creen. Lo leímos, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, a esto nos predestinó, a los que conoció, a los que hemos confiado en su Hijo Jesucristo. Gracias, hermanos, ya con esto termino. Y ahora sí vamos a Romanos capítulo 11, ya para concluir yo esta explicación. Este versículo, hay que leer siempre los contextos, hermano, porque sin contexto yo puedo hablar lo que yo quiera, yo puedo ahorita trazarles, decirles que María es madre de todos los hombres, sin usar contexto. Yo puedo decirles que el Hijo es diferente al Padre, que no es su Hijo, que no es el mismo, sin contexto. Sin contexto, hermano, podemos hablar lo que sea. Eso es algo que ha pasado durante toda la historia. Pero en Romanos capítulo 11 encontramos una secuencia muy bonita. Vea lo que dice la Biblia. 11 desde el 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Como hablando de Dios contra Israel, dice, Señor, eso dice Elías, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué dice la divina respuesta? He dejado. Fíjate lo que dice Dios. Yo he dejado, como si Él los agarró, ¿verdad? Y los separó. Yo he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer esta historia, vamos a ver qué está pasando acá. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Bueno, vamos a leer de poquito antes. Desde el 14 dice. Y él respondió, porque Jehová le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Estaba escondido. Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, lo mismo que leímos en Romanos. Y luego dice Jehová, o sea, la respuesta divina, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meulá ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encurvaron a Baal, y bocas todas que no la besaron. ¿Quiénes son los elegidos de Jehová? ¿Quiénes son los que Él se apartó? Él los agarró y se los llevó, los envolvió en una sábana, los cuidó. ¿Quiénes son? Los que no se doblaron, los que pusieron fe en Jehová. Los que tienen fe son aquellos que Dios dice, yo los aparté, yo los escogí.
Y es la misma historia que nos lleva a Romanos. ¿Quiénes son el remanente, como dice la Biblia, o las reliquias de Israel? Los escogidos. Los que sí creyeron en la gracia, por eso son elegidos de gracia. El siguiente versículo no lo contesta. Romanos capítulo 11, versículo 6. Vea lo que dice este versículo. Y si por gracia, luego no por las obras. ¿Qué está hablando? ¿De una elección de predestinación o está hablando de hombres que creyeron y tuvieron fe y creen por gracia? El siguiente versículo lo dice enseguidita. Si por gracia, no es por obras. Ya no es gracia. Ya no es por obras. Y luego dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Quiénes son las reliquias de la elección de la gracia? Todos aquellos que no se doblaron ante Baal y creen en la gracia. Por eso se llama elección de gracia. Ahora, no había necesidad de irnos a Reyes, pero es bueno también tener este contexto. Pero si tú te vas más adelante en el capítulo, ¿puede ser un elegido condenado? Porque Dios habla que hay elegidos condenados, Aquí lo dice en este capítulo. Más adelante vea lo que dice la Biblia, versículo 20. Bueno, desde el 19. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Está hablando de la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó, ¿a quién? A las ramas naturales, a ti tampoco no perdone, o no te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente a los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado en natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido a la buena oliva, cuánto más estos, que son ramas naturales, serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seas cerca de vosotros mismos arrogantes, que en el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Cómo puede ser posible que un pueblo elegido esté siendo cortado? ¿Cómo es esto, hermano? La elección, ¿dónde está, hermano? Está en Cristo. Únicamente está en Cristo. Ellos rechazaron a Cristo y fueron cortados. Yo te pregunto, los israelitas que no creen en Dios, en Cristo, perdón, ¿están siendo salvos hoy? ¿Por qué no, si son los elegidos? Ahora, ¿quién es el remanente de la gracia? ¿O quiénes son las reliquias de la elección de la gracia? Los que sí confiaron, más adelante lo dice. Vea lo que dice. En el versículo 29. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creíste a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia, porque ellos fueron incrédulos, o la incredulidad de ellos. Así también, estos ahora no han creído, para que por misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. Si ellos quieren volver a alcanzar misericordia, hermano, ¿qué tienen que hacer los elegidos de Israel?
Tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? No van a ser salvos. Y son el pueblo elegido, te lo digo, son el pueblo elegido. Pero sin Cristo, hermano, no hay salvación. Yo en Cristo soy elegido, predestinado, justificado, soy salvado, transformado, glorificado, santificado. Yo tengo todas las promesas en Cristo. Y sin Cristo, ¿sabes qué hay? Nada. Un hombre perdido, un hombre que no tiene nada, ninguna promesa, ninguna esperanza, cero esperanza. Sin Cristo, cero esperanza, cero. Tampoco estamos en la mente de Dios, sin Cristo. Pero con Cristo, hermano, entramos al plan divino y adquieres todas las promesas de la gracia, todas. Porque aún hasta los elegidos, yo sé, no fue una elección de salvación, pero elegidos de Dios como su pueblo, por no haber creído en Cristo, fueron cortados. Ahora aquí lo explica, fueron cortados para que nosotros entremos, ¿verdad? Entonces, hermano, espero que razonablemente de veras vean todos estos ejemplos que pusimos. Si no eres predestinado, hermano, hay muchas mentiras en el Evangelio, muchas. Y son mentiras reales, hermano, no es broma, es real. Yo que le ando, si yo le predico ahorita a un señor y se muere en sus delitos y pecados por no haber sido predestinado y no porque él lo rechazó, si él lo rechazó, hermano, el Evangelio se cumple. No obedeció a la verdad y se condenó por incrédulo. Pero si no era predestinado, todo lo que yo le dije a esa persona fueron mentiras, puras mentiras. Oye, Dios te ama, Dios te quiere salvar, Dios quiere que tú vayas a Él, que te arrepientas. No sabía el pobre que no era predestinado y eran puras mentiras. Él lo rechazó porque no era predestinado. Esto, hermano, es una barbaridad. Esto no puede ser. Esto es serio, hermano. Cristo sí nos ama. Cristo sí amó a tal grado que el plan lo hizo en su Hijo para que todos le glorifiquemos. Y cuando Él dice, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, es real. Porque dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Imposible. No hay mentiras en Él, hermano. Solamente hay salvación y salud en Cristo. Por eso le digo, hermano, considere estas cosas. Yo no estoy diciendo que sea claro siempre o que sea fácil. Es bien complicado. Y hay muchos versículos que tengo que atender. Muchísimos versículos. De Pablo, de Pedro, de Juan el Bautista, tantas cosas que hay que atender, pero siempre toda la respuesta está en Cristo. Dios te bendiga. Buenos días, mis hermanos. ¿En qué vamos? Bueno, sí. ¿Se escucha? Buenos días, mis hermanos. Bendiciones a todos. Mire, esto que está diciendo mi hermano Josué, yo cuando llego a esta iglesia y empiezo a escucharlo, sí, yo digo, esta es una iglesia que sí estudia, porque yo vengo de una iglesia donde se predica este tipo de doctrina calvinista y se predica el dispensacionalismo, que Jesús viene, se lleva a la iglesia no pasa por la tribulación, y van a decir otra vez con lo mismo. Bueno, yo salgo de esa iglesia y yo salgo diciéndole al pastor, oye, eso que estás diciendo yo no lo veo, ¿dónde está? Enséñame. Y el pastor nunca fue para decir, mira, ven, vamos a sentarnos y vamos a estudiar. No, ahí está, velo. Yo como buen cristiano, tratando de ser paciente, ¿verdad? Como Landín es muy paciente. Fui, me senté, empecé a estudiar. Después de un tiempo, mis hermanos, fui y le dije al pastor, oye, yo sigo sin verlo.
yo no veo eso que tú dices. Ahí está, mira, así, así, así. Y ya con un poquito más de conocimiento de textos, pero entonces, ¿dónde dejamos este texto y esto y esto y esto? ¿Dónde lo encajamos? Mira, Landín, yo no me meto mucho a Apocalipsis. Yo no me meto mucho a escatología. Pero no hables con los demás porque los confundes. Porque como Landín sí sabe, como Landín sí estudia, entonces van y te preguntan y luego vienen conmigo. ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Y estudiamos la Biblia? Volvemos al punto, mis hermanos, le pasó a los judíos, erraron, les dijo Jesús. Se equivocan porque desconocen el poder de Dios y la Escritura. Y la Escritura, porque no tenemos un tiempo devocional. Porque no amamos la palabra. No amamos buscar al Señor. Entonces, por eso hay tantas doctrinas erradas. En la semana nuestro pastor me manda un video. Me dice, mira, escuché este debate, velo. De la iglesia unicitaria. ¿Sí sabe? Aquí algunos saben lo que son los unicitarios. Los solo Jesús. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen y usan Primera Timoteo, usan toda la carta de Timoteo para decir, ¿ves? Dios se manifestó en carne. ¿Cuál Dios? No, Dios el Padre, porque Dios es uno solo. Muy bien, Dios es uno solo. Pero Dios el Padre se manifestó en carne, o Dios el Hijo, porque Jesús también es Hijo, es Dios. No, 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 Dios es uno, y de ahí no lo sacas, y hacen toda una doctrina en donde Dios Padre se hace Dios Hijo. Y también el Espíritu Santo entonces también se hizo carne. Y empieza un revoltijo de doctrina, mis hermanos. Eso es con los unicitarios. Y dices, muy bien, mi hermano. Y entonces, ¿qué hago con Juan capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio era el Logos? Reina Valera lo traduce como el verbo, ¿sí? Pero si tú te vas al griego dice el Logos, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Venga poquito, hermano. Venga poquito. Hoy es día de gráficas. Y la palabra estaba con Dios. Yo estoy con la hermana. Ya ve ese con. Por eso es importante entender los con, por, para, en. Yo estoy con la hermana. La hermana está conmigo. En el principio era la palabra, el logos, el verbo. Y el verbo era con Dios, frente a Dios, junto a Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ya vio? La palabra, Jesús, dice, y el verbo se hizo carne, es Jesús. Pero el logos, ese carne, también es Dios. Ellos dicen, no, Dios el Padre se hizo carne. No, mi hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el principio el Logo estaba con Dios y el Logos era Dios y el Logos se hizo carne. Gracias. Por eso hay que leer bien. Por eso después, muy criticadores de los católicos, ¿verdad? María es madre de Dios. Pero como Dios ya existía en la eternidad, entonces Dios no tenía madre, porque María todavía no existía. Y empiezas a analizar, dices, a ver, entonces espérame,
Sí, pero el Logos es Dios. Acabamos de leer que el Logos es Dios. Entonces María es madre de Dios. Hey, María es madre de Dios hecho carne. Antes no. Porque Dios es eterno, María no es eterna. María es madre de Dios hecho hombre. Esa es la frase, ese es el enunciado correcto. Fuimos predestinados en Cristo. Fuimos salvos en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, está diciendo, los que lleguen a Cristo, los que estén en Cristo, ese es el plan, que los que estén en Cristo son salvos, son santos, son adoptados, son redimidos, son glorificados. ¿Ve por qué la importancia de estudiar la palabra? Porque luego vienen esas doctrinas. Y no sabemos, no, mi hermano, los cristianos no debemos ser ignorantes de la palabra. Hace 15 días yo les mencionaba un ejemplo. Hoy voy a mencionar otro ejemplo. Acompáñenme a Efesios 4, por favor. Parece que hoy el Señor nos está enseñando mucha doctrina. Efesios 4:11. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Fíjese cómo dice la palabra. Y Él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Muy bien, está hablando de los dones, que unos son apóstoles, otros son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros. ¿Sí? Ok, muy bien, Andy. Pero, desde el verso 7 dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Está mencionando a todos. Ahí incluimos todos, ¿sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es eso? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Jesús. Murió y descendió. Y cuando resucita Jesús dice, el 10, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ok? ¿Qué escuchamos en el mundo? No, hermano, ya no hay apóstoles. ¿Ok? Esta iglesia enseñamos que ya no hay apóstoles. Muy bien. Entonces tampoco hay pastores. Porque el texto está aplicando parejo. Está hablando a todos y está hablando al mismo tiempo. Entonces, si ya no hay apóstoles, tampoco hay evangelistas, tampoco hay maestros, tampoco hay... Y empezamos a distorsionar la doctrina. Entonces, dice... No, es que aquí dice que Él mismo, el verso 11, Él mismo, o sea, Jesús en persona, dio el apostolado. ¿Sí? Ok. Pero entonces ahorita ya no está Jesús, por eso ya no da apostolados. Bueno, entonces si tampoco está Jesús, tampoco hay evangelistas. Los evangelistas fueron hasta que estuvo Jesús. Los maestros fueron hasta que estuvo Jesús. Porque Jesús ya no está presente.
Físicamente ya no está presente. Entonces Jesús no es la cabeza de la iglesia porque no está presente. ¿Sí me explico? Y empezamos a hacer ese tipo de lógicas erradas. Entonces pero entonces también Judas fue apóstol. Claro que Judas fue apóstol. Ahí está. Entonces, pero ¿fue un verdadero apóstol o no fue un verdadero apóstol? Sí, fue apóstol, ok. ¿Y Jesús le dio poder? Le dio poder. ¿Y le dio autoridad sobre los demonios? Le dio autoridad. ¿Y le dio autoridad para predicar el evangelio? Sí, porque los mandó. Ahí está. Entonces Jesús también hace malos apóstoles. ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo distorsionamos todo? Ahí está, mi hermano. Entonces Jesús hace malos apóstoles. ¿Podría alguno decir? ¿Sí me explico? Entonces, ahora vamos a los dones. Hay quien dice, ya no hay dones. Somos cesacionistas, o sea, cesaron los dones, ¿ok? Hay otros que dicen, no, nosotros sí creemos en los dones, somos continuistas. No, hombre, somos bien buenos para poner títulos, ¿verdad? Somos continuistas. Aquí sí hay dones, mis hermanos. Y luego vas a cada iglesia donde hay un tumbadero, y hay una risa, y hay un vómito del Espíritu Santo, y hay un dancerío, y hay un espectáculo, y un show de música, luces y sonidos, que es que para la gloria de Dios. ¿Ya vio cómo está la iglesia? ¿Ya vio cómo andamos en doctrina? Entonces, ¿qué hay de la imposición de manos? Entonces, ¿sí hay que imponer manos o no hay que imponer manos? Puedes dar tipo de comunión y luego sigues más. Ok, sí, pastor, claro que sí. Llega a tu punto donde tienes que Ok, nada más. Entonces, ¿sí ungimos con aceite o no ungimos con aceite? Porque la Biblia sí dice que ungamos con aceite, la Biblia sí dice que impongamos las manos. Pero los cesacionistas dicen que no, que ya no. ¿Ven cómo es importante entender la doctrina? Es muy importante, mis hermanos. Muy importante. Vamos a pararle aquí y ahorita continuamos. ¿Sí? Amén. Tiempo de un tiempo de comunión. comunión, hermanos. Salúdense.